esos, como novedades, son el uso de bacterias diazotróficas, es decir, bacterias que captan nitrógeno del aire y se lo entregan a la planta, pero no solamente como bioestimulante. Bioestimulante sería cuando se aplican en la semilla y de ahí de una forma empiezan a permitir que la planta se desarrolle más, no solamente la parte radicular, sino también la parte aérea, que muchas veces no tiene una respuesta al rendimiento, que finalmente es la forma en que se puede adoptar. Pero sí le da situaciones de mejor comportamiento ante los estrés, sea hídrico o térmico, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, hemos conseguido algún par de bacterias nuevas que se han inscrito o que se están inscribiendo en el SENASA. El SENASA, que es el que acepta o el que avala la inscripción de todos estos nuevos productos, está muy exigente porque todavía no tiene muy claro cómo lo tiene que aprobar. Entonces hay una lentitud, hay una gran cantidad de productos en el mercado que no todos están aprobados. Bueno, de estas son dos bacterias, Glucoacetobacter diazotrophicus y Paraburkholleria tropicus, que el ensayo que hicimos, que está hecho en microparcelas con 4 repeticiones y acá en este caso tiene 13 tratamientos, donde lo que se trata de hacer, como es un ensayo exploratorio, que la idea es continuarlo, no solamente en trigo, sino en otras gramíneas como el maíz, la intención es empezar a ajustar y ver qué es lo que funciona. Entonces, lo que se hizo en este ensayo fue no solamente ponerle un testigo común, como sería la aplicación de un fertilizante inorgánico, sino ir mezclando o poniéndolo en forma individual o combinada las bacterias complementadas con fertilización nitrogenada. O sea, reducimos la fertilización al 50% o la mantuvimos al 100% y fuimos observando qué pasa. Como resultados importantes, diríamos que el año no acompañó, fue el año seco, ¿no? Tengan una idea que para el año pasado, tanto para todos los ensayos que voy a explicar ahora, todos los proyectos, normalmente, históricamente, para el cultivo de trigo llueven aproximadamente entre 400 y 450 milímetros en el periodo de desarrollo. En este llovieron 55. O sea que es una situación muy extrema y rara. Pero, al mismo tiempo, lo que uno puede ver es que las bacterias funcionaron bastante bien. Desde el punto de vista técnico o estadísticamente, no hay diferencias significativas en ningún componente de rendimiento ni en el rendimiento. Pero sí, lo que uno observó es que las bacterias, sobre todo en combinaciones y con la máxima dosis de la bacteria, quiere decir que la bacteria necesita una infección muy grande para poder funcionar, anduvo bastante bien en relación a los otros. Lo que pasa es que hay que recordar que en una situación como esta, el fertilizante que se le pone, como el rendimiento es muy bajo, el cultivo no puede utilizar todo ese fertilizante. Entonces queda un remanente muy grande sin uso. No sabemos bien si la bacteria pudo compensar algo de eso en el estrés o, como no se pudo utilizar todo el fertilizante fósil hubiera sido mucho más efectivo. Está ahí. Pero bueno, ese es el primer ensayo que lo vamos a continuar. O sea, estamos por lo menos con esta bacteria. Hay muchas bacterias ahora en el mercado, pero bueno, estas, como sabemos que una ya está registrada y la otra todavía no, está en modo de registro, es lo que vamos a continuar. Yo termino con todo, después me preguntan o no me preguntan nada. No, vamos preguntando. Ahora. ¿Quién desarrolla? Esta es una empresa privada que tiene un convenio con la UBA. Ajá, no te acuerdas el nombre. No, se llama Biótica. Bien. Y ellos registran. Sí. Bien. Porque estamos en la era de los Te explico, bioestimulantes, ¿no? te digo un poquito más para profundizar sobre de dónde sale. Sí. El gerente de la empresa era un empleado en su momento de YPF. Cuando YPF cambia la conducción y lo agarra la gente de Monsanto, YPF, a él lo echan. Pero él era el que se movía y que iba a China permanentemente, así que trajo esta bacteria de China. Bien, bien. O sea, es un digo yo que, técnico, es un testeo. tal cual, lo que quiero que vean es que
este movimiento es mundial, no es que Sí, está sí, pasando acá, ¿no? Todo el mundo está con este tipo de bioinsumos. Bien, y estos son ensayos que se hacen de prueba como servicio a y la otra. Fernando, ¿no hay muchas interacciones ahí con todo lo que dijiste de la sequía, la bacteria, el fertilizante? Bueno, por eso es hay que desarmar todo. Por eso es exploratorio. Esto fue la primera idea de ver dosis de bacterias y combinaciones. O sea, tiene muchas variables. Lo que tratamos de eliminar inicialmente es la fertilización nitrogenal, o sea, ponerle lo que normalmente se hace y ver cómo funciona la bacteria. Sí. Tenía una, pero muy alejada del conocimiento que tiene Adriana. Vos dijiste que se trabaja en microparcelas, que entiendo que son chicas, y que tuvieron el inconveniente de la sequía. Y ya que son microparcelas, y que vos necesitas como sea el agua para que actúe la bacteria y de hecho el fertilizante original también, el inorgánico. Sí. ¿No tienen experimentos con riego? No. Y controlando 400 mililitros. En general lo que hemos tratado de hacer en esta situación es verlo en relación a lo que se hace normalmente. En este no tenemos con riego. Este año estamos haciendo una con riego en maíz, pero es en otro campo. Este es en el campo donde tenemos la mayoría de los ensayos. Como me preguntaste bien, las parcelas son de 1,40 m por 5 metros. Es esto exactamente. Casi todos los ensayos que voy a mostrar son iguales, como están presentados. Y aparte, uno podría pensar, como son microparcelas, ¿por qué no le echas agua? No, pero la cantidad de agua que necesitas es sideral, entonces sideral, sí, claro. No se puede. Sí, no, yo porque ahí, como decía Adriana, controlaríamos un poquito más. Puse tantas bacterias y sé que van a trabajar. Porque... Lo que pasa es que, te voy a decir, desde el punto de vista operativo, hacer los ensayos de microparcela bajo riego no es sencillo, porque lo estás poniendo en un riego que el que hace el riego, ponerle esas microparcelas le complica la vida. No es fácil, salvo que tuvieras un equipo de riego propio, chiquito, y puedas manejarlo, pero en un equipo de riego grande, en un pivot, por ejemplo, claro, como acá está Santa Escolástica que ahí es donde vamos a hacer un ensayo, que tiene grande equipo, pero cuando vos le pones microparcelas y no, mira, regame este pedazo, le complica la vida, no funciona. ¿Alguna otra pregunta de este ensayo? De vuelta. Voy al de Hesse. Sí. Bueno, el de Fernando Jeque, que es el que lo siguió, como él está en la parte de fitopatología, entonces él hizo un planteo, independientemente, la importancia del trigo ya lo dije, así que por qué en el trigo, pero lo que uno está viendo en el cultivo de trigo es que para obtener las mejores producciones, una de las grandes adversidades siguen siendo las enfermedades. Y dentro de las enfermedades cada vez aparecen nuevos productos o productos que están en el mercado que funcionan bien cuando las condiciones ambientales son las comunes o con mucha humedad. Entonces él, observando que el año estaba planteado como niña, en su momento, el año pasado, lo que quiso armar es una experiencia que tiene continuidad este año, que es un año niña versus un año llovedor o niño. Entonces, el año pasado, que justo le coincidió, esto está muy bueno porque le coincidió para poder hacer una prueba en un año seco, empezó a utilizar diferentes productos. Hay un cambio en la utilización, en el control químico de enfermedades. Las enfermedades más importantes que tiene el cultivo son las rollas, la Puccinia recóndita, que es la roya de la hoja, la Puccinia striformis, que es la roya amarilla, y las manchas como la dreslera, que es la mancha amarilla. Esas tres enfermedades, que son foliares, o sea, atacan la hoja, lo que hace es le quitan capacidad fotosintética, por lo tanto el cultivo pierde rendimiento o puede generar menos materia seca. Entonces, el tema es que los productos que se han utilizado hasta ahora eran productos de contacto o productos preventivos con residualidad.
todo eso está trayendo una manera de tener alguna resistencia de estos patógenos. Entonces ahora aparecieron una nueva camada de productos que son las carboxaminas. Lo que se utilizó hasta ahora fueron triazoles y estrovirulina, es lo más común. Pero ahora hay una nueva camada que son las carboxaminas. Entonces, lo que él plantea, ¿no?, en este ensayo es utilizar esas mezclas con una sola aplicación y ver toda la respuesta en los componentes de rendimiento y rendimiento. Y lo que observó, si bien le pasó lo mismo por la cantidad de agua que cayó, no hubo mucha presión de enfermedades, pero de todas maneras, si ustedes ven en las barras, los mayores rendimientos se obtuvieron en los dos productos que tienen carboxamida. O sea que estos nuevos productos, a pesar de que la presión fue baja, igual tienen una respuesta. Estadísticamente no es significativa y económicamente, como estos productos son caros, tampoco lo fue. Pero bueno, ahora lo va a comparar con lo que va a pasar este año, que es lo que está haciendo, ¿sí? ¿Genéticamente utilizaron la misma variedad? Todo igual. ¿Y que era susceptible de las enfermedades? Era susceptible, sí. Porque también Sí. Es buena la pregunta, Adriana. En general, para los que no lo sepan, para rollas, no tanto para mancha, ¿no? La roya es una enfermedad biótrofa, se multiplica en tejido vivo. Entonces, y es dispersa por el viento. La genética lo que hace normalmente es producir variedades que sean resistentes a esos biotipos que están en el medio. Es como los virus o como las antigripales, diríamos, ¿no? Entonces, los semilleros van sacando nuevas variedades que son resistentes. ¿Cuánto dura una resistencia de una variedad para una roya? Entre 3 y 4 años como mucho. Ahora cada vez están durando menos, ¿no? Cada vez los patógenos se recomponen rápidamente, como con nosotros, ¿no? Entonces, él utilizó una variedad que no es la más susceptible, pero sí que es susceptible a rollo. Entonces ahí tiene una medida un poco más clara de cómo es la respuesta. ¿Sí? ¿Una otra pregunta? ¿Voy bien con tiempo? Sí, perfecto. Sí. Este producto nuevo, estos compuestos nuevos, ¿tienen una mejor categorización en cuanto a la toxicidad? Sí, son mejores. La mayor inconveniente, los mayores inconvenientes son menos tóxicos. El inconveniente que uno puede llegar a ver a todos estos productos que aparecen nuevos, que pueden ser banda verde o menos, son que en general tienen más residualidad. Entonces, es borrar con el codo lo que escribís con la mano, ¿entendés? Porque en el fondo para el que lo aplica se saca el problema encima por más tiempo, pero eso te genera después resistencias peores, ¿no? Ese es un problema. ¿Alguna otra pregunta de este? Bueno, yo le cumplí por lo menos a G. Otra vez. Y este para mí es el más complejo de explicar, me parece. Que este lo hizo el ingeniero Marcelo Beltrán. Ah, no. No, de abajo. Acá. Estoy haciendo más. Que quizás sea el más original y el más interesante desde el punto de vista ambiental, ¿no? Que también está atado al tema de los fertilizantes. Como verán, lo que hizo Marcelo, que también lo está repitiendo en el cultivo de maíz, fue tratar de observar cómo la utilización de fertilizantes, estos fertilizantes inorgánicos, afectan o eliminan más gases de efecto invernadero que afectan el cambio climático. Hay una movida muy fuerte sobre todos estos productos. En sí, lo que se está midiendo normalmente, no solamente gases de efecto invernadero, huella de carbono, etcétera, etcétera, lo que se está tratando de buscar es el balance, más que la huella. Con el balance nosotros quedaríamos como Argentina mucho mejor que con la huella, ¿no? Porque la huella te ataca antes del campo y después del campo. En cambio, en el balance vos tomás lo que pasa en el campo. Eso sería, por eso la parte de ganadería es muy importante en ese sentido.
Pero en el caso de trigo, lo que se midió en este proyecto es la utilización de fertilizantes comunes, como es la urea, que es un fertilizante nitrogenado, tiene un 46% de nitrógeno, con la urea recubierta de un producto o de productos que son inhibidores de la ureasa. O sea, lo que hacen es que el nitrógeno que genera la urea o que pone disponible la urea se vaya entregando en forma secuencial al cultivo. ¿Se entiende? Es decir, lo único que hace es inhibir que la nitrificación no sea rápida, sino que sea secuencial. Y lo hizo con los dos productos más importantes. Uno que es la urea, que tiene 46, que le dije, de nitrógeno, y otro es el WAN, que es nitrógeno líquido y tiene un 32% de nitrógeno. En general tiene menos nitrógeno, pero es más eficiente, porque se evapora menos, entonces da menos amoníaco, ¿no? O amonio. Entonces, lo que hizo fue utilizar los productos con urea con liberación lenta, WAN con liberación lenta, o sea, se le pone producto, y además hizo un punto más, que a mí me parece quizás sea lo más original, que aplicó a una parte de la urea también un producto mineral que se llama zeolita. La zeolita es un mineral poroso que actúa también absorbiendo el nitrógeno y entregándolo al cultivo en forma secuencial. El ensayo está de la misma manera. Lo que hizo fue medir el óxido nitroso a través de estas pequeñas cámaras y el amonio a través de una torre de ácido sulfúrico. Fue captando secuencialmente, una vez que aplicó el producto, con una secuencia de todas las semanas, para ir viendo cuánto óxido nitroso eliminaba y cuánto amonio. ¿Sí? Y después lo que hizo fue observar cómo fueron los rendimientos y qué cantidad de producto de gases se pudo capturar. Y lo que ve es que en este ensayo, a pesar de... A ver, le hago una aclaración. En general, las pérdidas o los gases de efecto invernadero en el cultivo de invierno son menores siempre que en el cultivo de verano. Porque el cultivo de verano la temperatura te genera más. Pero acá igualmente él observó que no solamente los productos que tuvieron liberación lenta son los que más rindieron, sino también son los que menos gases de efecto invernadero eliminaron. Por lo tanto, eso es ¿por qué razón? Porque al entregarlo de forma secuencial, la planta puede ir tomando más cantidad. En cambio, si le ponemos uno solo y enseguida produce una evaporación o óxido nitroso, entonces tiene menos disponibilidad la planta. Esto habría que verlo en una situación de mayor cantidad de agua, lo cual haría que hubiera menos pérdida. Sí. Una pregunta, Fernando, es interesante. ¿Piensan que con esa liberación lenta se podría reducir el número de aplicaciones? Tal cual, sí. Porque en ese caso también estás reduciendo el uso de energía fósil por la pasada del tractor, digamos, y la huella es menor. Sí, es así. Además, una sola aplicación, la pagas la aplicación una sola vez en vez de pagar varias aplicaciones. Tal cual. Es más, desde el punto de vista operativo, es mucho mejor poner un producto de liberación lenta que uno común. Desde el punto de vista económico, el que toma la decisión no vale lo mismo. Entonces, ahí es lo que uno tiene que poner. Pero, particularmente creo que todo eso se va a ir equilibrando, porque va a haber más exigencias cada vez mayores en qué es lo que está generando, en la trazabilidad del cultivo. Entonces, ahí vas a decir, no, si hago esto me van a pagar menos, entonces más vale pongo esto y me va a dar. ¿Pregunta? ¿Cumplí el tiempo? Perfecto. Sí, Gabriela. Estamos con tiempo. Viendo las presentaciones, qué bueno que me ocurrió unir la primera presentación con esta, ¿no? Que está bien, ustedes hicieron este primer ensayo con los insumos, no fue, el problema fue climático, no de cómo estaba diseñado el ensayo, pero si ustedes ya pudieron ver, aún en esas condiciones, el rendimiento era prácticamente el mismo, utilizando fertilizantes inorgánicos y bioinsumos, y viendo esto ahora también, que pueden ver que esos fertilizantes inorgánicos aplicados también con algún tipo de, ¿cómo le llaman? Como
que detiene un poco la liberación. Liberación lenta. O sea, combinando, ¿no? La primera Sí, investigación integrando con todas esta, las me parece que podría ayudar más. Sí, en Tanto sí, a la huella, al balance. es verdad, acá estos proyectos están Claro, separados. porque separados. en sí, después uno podría, una vez que va ajustando todo esto, integrar todas las técnicas para hacer un solo cultivo que te dé una sumatoria, ¿no? Claro, un plan de manejo. Vamos para ese ¿cierto? lado. Sí, vamos para ese lado. Yo me encargo. ¿Sí? Bueno, Gracias. no, por favor, ¿una pregunta más? No. Gracias. Sí, sí, gracias. Igual va a ser muy cortito. Les cuento un poco de qué se trata este proyecto. ¿Cómo se saca el skate? Acá. Si le tocas, Se va a ir solo. si tocas No, la pantalla. Tocá la Tocamos pantalla, a ver, pantalla. acá que En cualquier sale. otro lado, en otro lado. La realidad este proyecto comienza hace unos años atrás. Es parte de la tesis doctoral que ya se doctoró, de una investigadora de INTA y de CONICET y de Innova, Agostina Finito, y después la acompañamos un grupo más. Pero bueno, ella acá lo que presenta es, nosotros hemos trabajado como equipo en nuestra temática es abordar estreses abióticos en especies forrajeras. Esto es tolerancia a estos estreses abióticos como son sequía y salinidad. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán que la agricultura desplazó de alguna manera a la ganadería y la ganadería está en ambientes poco propicios para algunas especies de forrajeras de elevada calidad y productividad. Entonces, una de las especies que estamos abordando ya hace varios años es Lotus tenuis. El objetivo final es desarrollar un programa de mejoramiento y una variedad tolerante a, en este caso de Lotus tenuis, que es una leguminosa, tolerante a ambientes salinos. Cuando digo ambientes, digo campos, suelos salinosódicos, y para eso lo abordamos de distintos puntos de vista. Uno de los ensayos con un fondo genético muy específico es este que desarrolló Agostina, y bueno, que se los presento hoy acá, que es la expresión constitutiva del gen antiporter vacuolar, el NHX1, que lo que hace es, se los digo así bastante sintéticamente, tiene capacidad de concentrar la sal en la vacuola, pero que no vaya hacia los tejidos, y después se libera, y eso es lo que le da la tolerancia a la salinidad. Bueno, entonces ella trabajó, bueno, me explica lo que es, ¿no? Ella sabe que la compartimentalización intracelular del sodio en vacuolas, mediante este gen, el antiporter, es una estrategia de las plantas justamente para tolerar, para reducir lo que se llama el estrés oxidativo o la toxicidad iónica. Esto es un poquito más complejo. Cuando uno dice que una planta es susceptible a la salinidad, es porque internamente se desarrollan mecanismos fisiológicos y genéticos, por lo cual las células pasan por lo que llama un estrés oxidativo, por alta concentración de iones. En este caso son iones sodio, o iones cloruro, y iones potasio en algunas condiciones. Entonces eso genera, nosotros medimos, antes de que se exprese la tolerancia o la resistencia, cuál es el estado intrínseco de las células. Y esto se mide a través de lo que se llama MDA, que es, bueno, no importa, es un estrés oxidativo, donde antes de que aparezca la planta amarillando, nosotros sabemos que ya está sufriendo ese estrés. Bueno, todo esto está asociado en el Lotus tenuis a este antiporter, y que se conoce que la expresión modulada por el NHX1 es importante en la tolerancia a la salinidad en diversas especies. Nosotros acá nos focalizamos en Lotus. Para llegar a esto, ella también trabajó con una especie modelo que se llama genética Arabidopsis, a través de la cual puedo medir algunas de estas respuestas. Y acá muestra cómo es todo el mecanismo y cuáles fueron las respuestas, bueno, de todo esto que le estoy explicando, que ya sabe más que yo. Y acá estos son los resultados de
cómo fue a nivel de lo que ella midió, que fue el porcentaje, el poder germinativo que tenían las líneas transgénicas que generó, que presentaron mayor o menor PG, que en este caso es porcentaje de germinación, y el IG, que ya ni me acuerdo qué era, discúlpenme. Entonces, a través de estas líneas transgénicas, ella llega a la conclusión de, y las mediciones de todas estas variables, después mídanlo y remítanse a ella, que la expresión constitutiva del LTNHX1, que es el gen, contribuiría a incrementar la tolerancia a salinidad en germinación y en etapa, como dice, vegetativa. Esto se los traduzco, para mejoramiento genético es importantísimo, porque nos está dando la pauta de que qué es lo que tenemos que buscar en el germoplasma que está en proceso de selección para poder incorporar la tolerancia a salinidad. Es muy complejo el trabajo, yo no lo sé completo, pero esto ha estado hasta parte de su tesis doctoral, ha estado publicado, por supuesto, en revistas internacionales, y ella es una genia y está publicando uno, así que no pudo venir, pero eso es. Comuníquense con ella. Dame las preguntas. Tengo una consulta. Esta variación o mejoramiento en la adaptación a los ambientes, sí, lo cual es muy positivo para sí, los campos ganaderos, sí, ¿han encontrado que puede llegar a generar alguna variación en la calidad forrajera? Sí, está buena. Está buena la pregunta. Depende con la especie con que trabajás, la calidad forrajera puede mejorar, sostenerse o bajar. Por ejemplo, nosotros tenemos una línea de 4 especies targets que trabajamos: Agropiro alargado, Lotus tenuis, Festucalta, y últimamente estamos abordando Trébol blanco. Y alguna otra más, y Raigracia anual, diploide y tetraploide. Hace varios años, el equipo es grande, es de Unnova, de INTA, bueno, que se está trabajando con esto. De acuerdo a la especie que vos tomes, la tolerancia afecta a salinidad o no la calidad del forraje. La última tesis doctoral de Natalia Palacios, becaria egresada de la licenciatura de genética de Unnova, becaria de Unnova y de CONICET, y de CIGL, perdón, que terminó el doctorado el año pasado, ella justamente hizo el seguimiento para ver cómo afectaba la salinidad, en este caso estudiamos 2 factores, salinidad y sequía, en la calidad del forraje. Y lo que terminó concluyendo es que la salida, de por sí, el germoplasma que ella trabajó, porque trabajó sobre poblaciones recolectadas en ambientes naturales, bajo pastoreo, la calidad no se afectaba por incrementar la tolerancia a salinidad. Vos me decís, ¿esto se generaliza a la especie? No generaliza nunca. Cada grupo de individuos, genotipos, ambientes, es uno solo, entonces uno tiene que remitirse a ese resultado. Ahora, tomalo como base para seguir seleccionando y sacar cultivares. En Lotus tenuis la calidad no se modificó tampoco. Es caro hacer digestibilidad, FDN, todo eso es caro, y tenés que tener también suficiente cantidad de semilla para poder hacerlo y volumen de forraje. En Trébol todavía no lo sabemos qué va a pasar, estamos recién con los ensayos de sequía y después vienen los de salinidad. En Raigras bajó un poco la calidad por incorporar en Raigras diploide, tetraploide no se tocó. Cuando digo calidad digo digestibilidad en general. ¿Y cuál es la otra? Y Agropiro no varió. Influye más el momento en el que vos estás tomando el muestreo, si es en estado vegetativo o reproductivo, que la tolerancia a la salinidad en la calidad de forraje. O sea, esos parámetros no varían, ¿no? Cuando elonga, baja la calidad y ya está, ¿no? Pero bueno, en términos generales, ¿alguna otra preguntita? Todo esto apunta a mejorar la calidad de los pastos. Gracias. Bueno, creo que nos conocemos entre todos, pero igual me voy a presentar para los que no me conocen. Mi nombre es Brian Mestre, soy becario doctoral CONICET y docente acá en UNSADA. Mis directores son Gabriela Luna y Emanuel Sufiaurre.
y nuestra línea de investigación está basada sobre lo que es la diversidad de artrópodos plaga y sus controladores biológicos en rotaciones agrícolas que incluyen cultivos de servicio, cultivos de cobertura. Justamente esta práctica nace principalmente en Argentina, las primeras investigaciones principalmente basadas en lo que es el control de malezas, básicamente. Ya que con un barbecho, con la práctica normal del barbecho acá en la región pampeana, se ven como ciertas problemáticas con la aparición de malezas en el cultivo de renta, ya sea soja o maíz. Entonces, con diferentes ensayos, con los diferentes estudios que se estuvieron relevando en el último tiempo acá a nivel nacional, se pudo como llevar a cabo esta práctica de cultivo de cobertura, cultivo de servicio, que justamente está basado en poder mantener una cobertura vegetal en los meses otoñales, invernales, de lo que es de mayo principalmente hasta noviembre, sobre cómo dejar una cobertura vegetal en los diferentes lotes agrícolas, ¿no? Entonces, con diferentes estudios se pudieron ver cómo las malezas fueron reduciéndose. Lo que son cultivos de servicio, este nombre está basado porque también con diferentes investigaciones se pudieron ver diferentes beneficios a nivel suelo, con reciclado de nutrientes, humedad, en lo que es la calidad del cultivo y los mayores rendimientos. Uno de estos servicios ecosistémicos pueden ser lo que es el control biológico de plagas por controladores biológicos. Entonces, justamente la pregunta que nos planteamos para este trabajo es si la inclusión de estos cultivos de servicio en rotaciones agrícolas favorecen la diversidad de estos artrópodos plaga y sus enemigos naturales principalmente. Entonces, sabemos que a partir de estos estudios acá en la región pampeana es una práctica que está tomando relevancia con mayor superficie, y acá la idea es poder observar y poder analizar unos estudios previos, el rol ecológico de los artrópodos y su abundancia y su presencia, ¿no? Poder estudiar cómo se compone toda esta diversidad de plagas y enemigos naturales. Entonces, para esto seleccionamos unos nueve lotes agrícolas divididos en 3 cada uno, 3 lotes que tengan barbecho y 6 con cultivos de cobertura. De esos 3 son cultivos de cobertura que tienen una finalización con control químico, o sea, se seca con un producto químico, y los otros 3 con un control mecánico, o sea, mediante un corte por rolado. Acá tenemos lo que son los barbechos, acá tenemos principalmente lotes con cultivo de cobertura, en este caso una leguminosa como la vicia, que es el cultivo estrella utilizado como leguminosa para esta práctica, y acá ya tenemos el cultivo de renta. Son todos lotes agrícolas que ya estaban con barbecho o con un cultivo de cobertura con un destino principalmente para maíz, ¿no? En este caso. Entonces, lo que pudimos llevar a cabo es una metodología en lo que es la vegetación de estos cultivos de servicio y también el cultivo de renta en el maíz, y pudimos realizar diferentes muestreos en lo que es la vegetación. Pudimos realizar un total de 8 muestreos, un muestreo mensual en lo que es la vegetación con 2 metodologías diferentes, con lo que es el uso del paño vertical y la extracción de planta, y bueno, pudimos ver algunos resultados así por lo menos parciales. Principalmente, fíjense, lo que es los resultados de plagas y de enemigos naturales coinciden en ambas metodologías. Por ejemplo, en plagas tenemos principalmente la mayor abundancia por CRIP. ¿Qué? Volver a decir. ¿Cómo? Ahí. Al revés. Principalmente por CRIP y por pulgones. Y enemigos naturales, principalmente una chinche, que es la Oreo, que es una depredadora principalmente de estos trips que estábamos hablando. Acá tenemos un poco la distribución temporal de cómo se fueron distribuyendo en toda la rotación. Pudimos realizar muestreos desde agosto hasta marzo. Desde agosto hasta noviembre trabajamos sobre lo que son los cultivos de cobertura, y ya de diciembre a marzo pudimos trabajar sobre el cultivo de renta, de la siembra hasta las etapas más fenológicas avanzadas. Entonces pudimos recolectar un total de 7.608 insectos fitófagos aproximadamente, y un total de 470 individuos entomófagos de enemigos naturales, que principalmente estaban representados por las Oreos, y en menor medida, acá no está representado, pero por coccinélidos y avispitas parasitoides, que son principalmente parasitoides de los pulgones, ¿no?
Entonces, con estos resultados podemos ver cómo se fue variando en el tiempo y cómo el cultivo de cobertura, acá no sé si se nota ver el color, en color naranja y en color verde, se pueden ver los lotes con cultivo de cobertura y en celeste cómo fue variando la distribución en el barbecho. Con todos estos resultados pudimos como sostener o una respuesta previa a que los cultivos de cobertura pueden ayudar a lo que es la abundancia de enemigos naturales con respecto a un barbecho práctica común acá de la región. Así que bueno, no sé si tienen algo más. A tu criterio, Sí. si tenés que recomendar qué hacer frente a un cultivo de servicio por la implicancia de estas plagas o no hacerlo, ¿qué decís? Sí, totalmente. Aparte te ahorrás, por ejemplo, en un barbecho, cuando vos tenés la etapa de transición con un barbecho, te ahorrás ciertas aplicaciones, cierto control. En un cultivo de cobertura vos los dejás y después, bueno, si uno tiene la maquinaria necesaria en todo caso, o otra vez una prestación de servicio, lo puede cortar con un rolado en todo caso. Y ahorrarte lo que es el control químico. Pero principalmente acá lo importante es ver cómo afecta también en el cultivo de renta. Acá estamos en un cultivo de maíz. También se puede analizar lo que estamos haciendo actualmente, que para el año que viene lo vamos a tener, es cómo afecta un cultivo de cobertura, una gramínea, al cultivo de soja, que es una leguminosa. Así que bueno. Sí. ¿Un bocadillo? Sí. No, está buena la pregunta porque también, como es tan rápido, no se puede contar todo, pero por ejemplo los fitófagos que él registró en el cultivo de servicio no coinciden después con las especies que aparecen en el cultivo de maíz. Pero los enemigos sí, porque son generalistas. Entonces tenía coccinélidos, tenía esta chinche depredadora, muchos de los parasitoides también pueden atacar otros pulgones que están en el maíz y que no están en la vicia. Entonces, Sí. es como que hay un mantenimiento de una comunidad de enemigos naturales. Eso es lo que, bueno, se puede observar. Queda mucho todavía que identificar. Y acá- esa cantidad de bichos hay que identificar. Acá lo interesante también, como a Fernando le pasó, acá también se vio afectado lo que es la sequía, ¿no? Todos los que son maíces, por ejemplo, algunos maíces por ahí no pudieron completar sus etapas fenológicas y no se cosecharon. Exacto. Entonces, bueno, es un panorama frente a una condición climática que no tenemos siempre. Así que bueno, eso es lo interesante. Seguramente va a haber interacción año. Y poder conocer cómo se compone la abundancia de artrópodos en los cultivos de cobertura, que pues, no hay mucho conocimiento acerca. Bueno. Esa es serrana, ¿por qué está en PD? Bueno, mientras tanto, si quieren me presento. Para quienes no me conocen, yo soy becario del SINNOVA, trabajo en polinización de colza, un cultivo invierno primaveral, que es emergente en Argentina y sobre todo en esta zona núcleo agrícola del norte de la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. Para que se den una idea de la dimensión, Areco, 25 de Mayo y Varadero son los partidos con mayor cantidad de hectáreas implantadas con este cultivo. Y su uso, para los que no vienen de la agronomía, es oleaginoso, es decir, para obtener aceite. Entonces, vamos a hablar de qué trata la investigación. Este cultivo tiene la característica de ser autofértil, es decir, de poder autofecundarse. Pero numerosos trabajos ya han demostrado que la polinización mediada por insectos puede aumentar el rendimiento del cultivo de hasta un 30%. Para investigar nosotros la abundancia y diversidad de polinizadores que hay en sitios agrícolas y seminaturales y qué impacto tiene en un futuro eso en el rendimiento, nosotros empezamos a hacer
un relevamiento descriptivo básico, porque no hay una base de conocimiento de los polinizadores que interactúan con este cultivo en distintos ambientes. Por ello el trabajo se titula Efecto de la polinización entomófila sobre el rendimiento del cultivo de colza en ambientes contrastantes. ¿Qué ambiente? Es un ambiente agrícola, planteamos en el campo de la universidad, en el cual existe un paisaje rodeado de cultivos anuales, con manejo agronómico convencional, y el sitio seminatural fue en el Parque Criollo, donde no hay aplicaciones de agroquímicos alrededor, y además, para caracterizar esos sitios, nosotros hicimos un relevamiento de la flora y encontramos mayor diversidad de flora silvestre en el sitio seminatural. Esto nos sirvió para caracterizar los sitios. Ahora, nosotros lo que hicimos fue relevar la abundancia y diversidad de esos bichos. Vimos efectivamente que había mayor diversidad en el sitio seminatural, y a partir de esto vimos qué impacto tenían en el rendimiento del cultivo. Entonces, nosotros planteamos 3 tratamientos de polinización. Para ello dejamos una de las parcelas sin jaula, excluidora de polinizadores, en la cual iban a interactuar todos los insectos que estuvieran en ese ambiente. Una jaula en la cual nosotros introducíamos artificialmente a la abeja melífera, saturándola de abejas, y una jaula sin polinizadores. Y comparamos el rendimiento dentro de cada uno de esos 3 tratamientos en los 2 ambientes. ¿Qué vimos? Nosotros vimos, por un lado, que para el tratamiento sin abejas, a ver si puedo agrandar, acá está, A- sería el tratamiento de polinización sin abejas, es decir, la jaula sin insectos adentro y sin abejas. En naranja vemos al sitio agrícola y en verde el seminatural. No vimos diferencias en el rendimiento del cultivo. Es de esperar. ¿Por qué? Porque nosotros esperaríamos diferencias solamente si hubiese un efecto del ambiente sobre el rendimiento del cultivo. En este caso no vimos diferencias. Tampoco vimos diferencias cuando está saturado de abejas dentro de esa jaula. Pero lo interesante es que sí vimos un efecto de la interacción, es decir, que al haber más diversidad de polinizadores en el sitio seminatural, el rendimiento del cultivo era mayor. ¿Sí? ¿Y por qué estaba explicada esa diferencia en el rendimiento del cultivo? Si nos vamos a los componentes del rendimiento, vemos que por un lado tenemos el pot set, que vendría a ser la cantidad de flores iniciales que tenía ese cultivo, que se transformaron en frutos. Esta línea estaría explicando la diferencia entre el sitio agrícola y el sitio seminatural para la cantidad de flores que se transformaron en frutos. Es decir, nosotros tenemos más flores que se transformaron en frutos, producto de la polinización, entonces vamos a tener mayor cantidad, de frutos por planta. Y a la vez, dentro de esos frutos, hallamos que había mayor cantidad de granos. Entonces, esa diferencia en el rendimiento del cultivo que nosotros vemos por la polinización estaría explicada por el aumento del número de granos por fruto y de frutos por planta. Al contrario, y se los comento, en el peso de esos granos, peso de 1000 granos, no vimos diferencia, y de hecho vimos una tendencia a aumentar en el sitio agrícola para este tratamiento. ¿Por qué? Porque había menor cantidad de granos para llenar, entonces eran los fotoasimilados absorbidos por la planta se destinaban a una menor cantidad de granos. Así que como conclusión podríamos decir que tanto en sitios seminaturales con una abundancia y diversidad de polinizadores importante, el rendimiento del cultivo se puede ver beneficiado, así como con una polinización artificial. Esto habría que llevarlo a gran escala, ¿sí? No sé si tienen preguntas de este trabajo, si no paso al otro. Yo una pregunta. Sí. Metodológicamente tuviste repeticiones. Sí, sí. Que son esas cartitas que sí. Y la otra, ¿no era previsible que con la polinización entomófila hubiera buenos rendimientos?
Sí, o por el efecto benéfico de las abejas, por eso digo yo, ¿no? Claro. Indiscutiblemente. Era previsible. Lo que no se sabía es si los polinizadores silvestres iban a tener el mismo efecto que la abeja melífera. Bien. ¿Por qué? Porque todos los estudios que hay son sobre la abeja melífera, que es la más abundante Y no sobre... y la más eficiente generalmente, ¿sí? Pero se ha visto que los polinizadores silvestres pueden generar el mismo efecto dentro de un ambiente seminatural. Y la última preguntita, Sí. ¿de qué depende la mayor o menor presencia de esos polinizadores naturales? Del ambiente, justamente por la presencia de aplicación de pesticidas y de flora silvestre, que también es parte del mismo efecto. Los pesticidas tienen efectos sobre los polinizadores y sobre la flora e indirectamente sobre los polinizadores. Claro, porque todas las plantas, en un sistema tan homogéneo, todas las plantas tienen el mismo estado fenológico. Entonces, si no tenés flores, la polinizadora... No, pero bueno, lógico. No, yo creo también que el efecto de sequía, cambios de humedad, relativiza todo. Bueno, y ahora paso a contarles un proyecto que tenemos en común con EMA, dirigiendo tesis de grado de chicos que están haciendo la carrera de Ingeniería Zootecnista. Vamos a contar parte de los resultados de la tesis de Valeria Cabral, y con Gabriel Di Florio estamos continuando temporalmente este estudio. Se llama Comparación del desempeño productivo de dos genotipos de abeja melífera en el norte de la provincia de Buenos Aires. En el norte de la provincia de Buenos Aires tenemos a la abeja italiana como la predominante en nuestras colmenas, pero hace unos años se empezó a incorporar un genotipo que es del tipo Buckfast, que es un híbrido, que tendría características productivas que le conferirían mayor rendimiento a la hora de obtener miel, y además características comportamentales como menor defensividad y mejor invernada, es decir, menor consumo de miel durante el invierno porque está adaptado a las regiones nórdicas de Europa, a diferencia de la abeja italiana que está en el Mediterráneo. Entonces todo eso favorecería a este nuevo genotipo que se está incorporando, pero no hay estudios formales acerca de esto. Entonces la idea fue comparar el desempeño productivo de estos dos genotipos. Productivo, para decirlo a grandes rasgos, pero además comparamos la sanidad, la actividad y distintas variables que ahora les voy a contar. Para ello nosotros tomamos tres campos separados por una distancia máxima de 11 kilómetros. Convengamos que la abeja vuela unos 3 kilómetros a la redonda, entonces no se superponen esos sitios. Y lo que medimos fue, por un lado, cuántas abejas entraban en cada colmena. Teníamos 10 colmenas de cada genotipo por ambiente o por sitio. Medimos así la actividad. Después registramos en los cuadritos, de los 9 cuadros que tiene la colmena, el área de cría, el área de néctar, de miel y de polen. A la vez registramos la cantidad de cuadros cubiertos, es decir, fue una forma de medir el tamaño poblacional de esas colmenas. Y categorizamos la mansedumbre que tenían estas abejas, que es un aspecto no menor a la hora de hacer el manejo apícola. Y finalmente tomamos muestras de abejas y medimos la carga parasitaria de ácaros que tiene la abeja para comparar la sanidad de esas abejas. Y ahora paso a los resultados. Dentro de los resultados más relevantes, acá, perdón, que me detengo, en esta imagen vemos una cuadrícula que usamos nosotros para medir el área de las distintas variables que medíamos. Vemos el área de miel, que es la variable más importante quizás para el productor. Vemos una tendencia a obtener mayor cantidad de miel con el genotipo Buckfast, que está en rojo, que es el que se incorpora a esta región.
en comparación con la italiana, que es la que se usaba en esta zona. Al ver la defensividad, que sería lo contrario a la mansedumbre, vimos que la abeja italiana era más defensiva, es decir, menos mansa. Entonces ese es otro punto a favor de la Buchfas, de la que se está incorporando. Pero vimos que en el recuento de ácaros obtuvimos mayor cantidad de ácaros cada 300 abejas en la Buchfas. Entonces, ¿qué concluimos nosotros? Que estos resultados, que tendría que repetirse en el tiempo, nos dan un primer indicio de que la abeja Buchfas, en definitiva, sería mayor productiva en cuanto a miel, sería menos mansa, pero requeriría un manejo sanitario periódico para garantizar de que no tenga una carga parasitaria elevada y que eso al final no sea contraproducente y no nos deje de mostrar los otros beneficios que tiene esta abeja. Vamos a continuar en el tiempo y próximamente vamos a presentar los resultados que hicimos con Gabriel en el cultivo de colza, que se da en una época del año que es con temperaturas bajas a la salida del invierno, donde la abeja italiana quizás no se comporte de manera óptima porque está acostumbrada a un clima más templado. Bueno, no sé si hay preguntas. Sí, yo tengo dos preguntas. Sí. Una es, ¿quién introduce estas variedades de abejas? ¿Es una empresa? Sí. En Argentina hay 23 cabañas apícolas registradas en SENASA. Particularmente este híbrido lo empezó a incorporar una persona que vino de Dinamarca, tiene cría de abejas en Dinamarca y las incorpora en Necochea. Bien. Imagínense que Necochea tiene un clima totalmente diferente al nuestro, pero se asemeja mucho al que tenemos nosotros cuando se da la floración del cultivo de colza. Eso nos hace pensar de que se va a adaptar mucho mejor a la floración de este cultivo. La segunda, bueno, eso es interesante porque se puede hacer convenio de vinculación tecnológica, que eso se vieron el otro día cuando vino el ministerio por la función de I+D, esto es clásico para hacer un CBT o un convenio de servicio, que lo aprovechen en la siguiente etapa. Y la otra pregunta es, se supone que hay un proceso de adaptación de todo lo que vos introducís, que primero viene adaptado a otro ambiente, a otras condiciones, y que después con el tiempo, probablemente en un par de años, haya una adaptación y vaya perdiendo, vaya perdiendo esa agresividad que tiene propia de que está en un ambiente diferente, ¿o no? Sí, la agresividad es de la italiana, la convencional que se usaba. Esta no, justamente se incorpora por esa característica. Está bien. Y un último comentario, y ahí te tomo la pregunta, Santi, es que la idea es esa, es hacer una multiplicación de estos genotipos para también hacer transferencia en esta región. Perfecto. Con el apiario que tenemos dentro del campo de escuela de la universidad, nosotros vamos a hacer multiplicación de los distintos genotipos para poder transferirlo también al sector productivo. No, pensando en línea de la pregunta que hacía Adriana recién, de esta adaptación al medio y toda la cuestión, quizá se pueda ver el efecto positivo reflejado en la resistencia a los parásitos, o se puede empezar a pensar en seleccionar hacia... Sí, una de las características que se selecciona es el comportamiento higiénico, es decir, que se puedan desprender esos ácaros. Dentro de un genotipo que nosotros seleccionamos podemos hacer una selección de abejas y quizás mejorar esa respuesta sanitaria. Bueno, una pregunta tonta, pero ¿hay alguna competencia entre los dos tipos de abejas? O sea que... no sé si competencia, porque bueno, se maneja artificialmente. El problema que tiene es que la abeja italiana es mucho más pilladora, como lo llamamos nosotros en la jerga, es decir, que roba alimentos, se mete en colmenas más chicas de la misma genética o de otra genética. Es algo negativo para el productor y puede hacer que compitan en ese sentido, es decir, que entre a robarle alimento, pero mientras una colmena esté fuerte va a defender su nido.
No sé si hay. Y esta variedad, el genotipo Sí. BAC, Sí, Buckfast o Buckfast, sí. ¿la han probado a introducir en otros países? Sí, ¿Hay de hecho, digamos, antecedentes? en el norte de Europa se utiliza mucho y también justamente cuando se quiere adaptar a condiciones o llevar a sitios donde las condiciones no son tan favorables para la vegetariana. Podemos cerrar. Buenísimo. Perdón. No, me pasa que... Sí, así se llama. Sí. Bueno, voy a contar... Tengan cuidado con las preguntas de Adriana. Pobre chico, no me van a querer más acá porque soy muy preguntona, pero no lo conozco. Voy a contarlo muy rápido porque estamos un poquito pasados de tiempo, pero este sería el último de la sesión de agricultura y después empiezan los trabajos de zootecnia. Este trabajo lo estamos haciendo, les voy a contar como resultados parciales. Es un trabajo que venimos haciendo de investigación y de extensión junto a Brian Mestre, a María Russo y a Gaby Luna. Trabajamos gente de CONICET, de la UNSADA y del ProHuerta de INCA. Es un trabajo que venimos haciendo desde el año pasado y la idea es por lo menos hacer un año más de muestreos, así que les voy a mostrar solamente un pedacito respecto a este año. Y tenemos como objetivo general, el objetivo mayor de este trabajo consiste en analizar la biodiversidad que está presente en las huertas del partido de San Antonio de Areco, todas huertas con un manejo agroecológico, asesoradas por el programa ProHuerta, y con la idea de analizar el rol funcional que tiene esa biodiversidad que está presente tanto en los cultivos de las huertas como en el ambiente circundante, con vegetación auxiliar no cultivada, para poder analizar cómo el ambiente que rodea el ambiente en el que está inserto la huerta, si está de alguna manera está beneficiando a la biodiversidad presente en las huertas, es decir, si la vegetación auxiliar de los bordes estaría ofreciendo recursos, ya sea recursos de refugio, alimenticios o presas a los enemigos naturales que después van a controlar las plagas que están en los cultivos. Ese es como el objetivo general, y a partir del año que viene, junto con Bruno, que se va a incorporar en los muestreos, vamos a incorporar, además de nosotros trabajamos principalmente en control de plagas, por eso analizamos plagas y biocontroladores, y a partir del año que viene vamos a incorporar analizar el servicio ecosistémico de polinizadores. Para eso elegimos, en este momento tenemos 4 huertas a las cuales estamos yendo a muestrear, que son representativas de las huertas del partido de San Antonio de Areco. Tenemos 2 huertas familiares, una huerta escolar y una huerta comunitaria. Y mensualmente vamos y analizamos, elegimos los cultivos principales y asociamos a cada cultivo principal un borde o el más cercano que tengan con vegetación no cultivada. Ahí establecemos una transecta y medimos durante 5 minutos, recolectamos la presencia de invertebrados, y luego en el laboratorio los identificamos y asignamos un rol, ya sean fitófagos o potencialmente plagas, biocontroladores de plagas, es decir, depredadores de esos fitófagos, o parasitoides. Y hasta ahora voy a mostrar los resultados de este año. Hicimos 3 muestreos en cultivos de otoño-invierno, y hasta ahora llevamos 2 muestreos en los cultivos de primavera-verano, que son más recientes. En los cultivos de otoño-invierno, en estos 3 muestreos que realizamos, totalizamos 64 transectas, de las cuales
Analizamos 7 cultivos diferentes, principalmente el cultivo más recurrente fue acelga, remolacha y achicoria. Y analizamos además los bordes más cercanos y las especies más recurrentes. Detectamos 28 especies diferentes de vegetación en los bordes, principalmente sorgo de Alepo y diente de león, las más recurrentes. Y en cuanto a primavera-verano, llevamos en los muestreos que hicimos hasta ahora 40 ternas sectas, 20 en cultivos y 20 en bordes, siendo los cultivos más recurrentes zapallito, tomate, acelga y lechuga. Y la especie de vegetación auxiliar más recurrente es la serra. Y hasta ahora, si bien los resultados son parciales, nos falta todavía terminar la identificación, la idea es, como resultado final, llegar a hacer un análisis de relaciones tritróficas entre las plantas, los fitófagos o plagas y los enemigos naturales. Pero ahora, como a grandes rasgos, solamente hablando de abundancia, encontramos que los bordes tienen una diversidad mucho mayor que los cultivos, asociado justamente a las diferentes especies presentes, y además la abundancia en los dos casos, en las dos temporadas, llegó a ser como hasta casi el 300%, o sea, 3 veces más en los bordes que en los cultivos. Y esto le estaría ofreciendo ese porcentaje, además es muy elevado de fitófagos, y hay muchos más enemigos naturales en los cultivos que en los bordes. O sea, podemos, si bien todavía no lo analizamos, podríamos inferir que efectivamente los bordes de las huertas estarían ofreciendo recursos y presas para los enemigos naturales que después están presentes en los cultivos. Si bien son preliminares, esas abundancias nos podrían estar diciendo eso. Y la idea es continuarlos este año y el año que viene incorporando polinización. ¿Una pregunta? El año que viene. Gracias. Y ahora empezamos con... pasamos ¿te ponen los dos? Sí. Perfecto. Son distintos. ¿Sí? Perfecto. Voy a poner los dos. Bueno, para quienes no me conocen, buen día, para que nos saludé, para quienes no me conocen, soy Facundo Evangelista, yo soy docente de producción de porcinos y de rumiantes menores acá y en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR. En este caso voy a presentar un trabajo que fue parte de una tesina de graduación, que tiene que ver con la evaluación del desempeño productivo en lechones bajo un sistema de enriquecimiento ambiental. ¿Sí? Está en una corriente bastante estudiada esto, que tiene que ver un poco con el bienestar animal, pero sobre todo en una etapa fundamental del sistema productivo confinado. ¿Sí? En la etapa del destete tiene un impacto productivo muy relevante, porque se cree la etapa más estresante y que mayor condicionamiento tiene sobre ese futuro productivo del lechón. ¿Sí? Hay toda una serie de cambios de alimentación y de ambiente, sobre todo, que se dan en ese momento. Entonces, lo que se buscó fue dividir a lotes en sistemas de manejo tradicional, en una granja comercial, en la cual se sometió a un destete con un manejo en banda semanal, medio lote muy similar en número, digamos, al otro, un grupo tratado y un grupo testigo. Se trabajaron sobre la variable diferencia de peso, ganancia media diaria, consumo diario de ración y conversión alimenticia. Se estudiaron 4 variables. ¿Cuáles fueron el enriquecimiento ambiental que se trabajó? Bueno, se usó en el grupo tratado, obviamente, pelotas, como se ven en la imagen, pelotas de colores, troncos de madera, ¿sí? Con sogas de colores, porque hay también toda un estudio que habla de cuáles tienen que ser las características que esos elementos para enriquecimiento ambiental tienen que tener. Entonces, justamente
El trompo cumple con muchos de ellos, es algo bastante utilizado incluso en otras bibliografías, y además se sumó enriquecimiento ambiental, que es hay un autor que trabaja mucho en una técnica que denomina play feed, ¿sí? Que es justamente enriquecer solamente el comedero, y que eso tendría un impacto en lo que refiere a el acercamiento del lechón hacia el comedero desde una perspectiva lúdica, digamos, y no de competencia, ¿sí? O sea, quitarle al comedero esa aproximación, ese acercamiento desde una competencia del lechón dominante hacia quien no lo es, hacia una actitud más exploratoria y más lúdica. Entonces ese fue el fundamento por el cual también se enriqueció al comedero. En líneas generales, bueno, como verán, los grupos con tanto control y tratado eran muy homogéneos. En cuanto a diferencia de peso, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Sí lo hubo para ganancia media diaria y para conversión alimenticia, no así en consumo diario de ración. De todas maneras, es un estudio preliminar. Estamos ahora en un proyecto acreditado en universidad tratando de, obviamente, aumentar el número de repeticiones e incluso incorporando mayor cantidad de variables. Una de ellas sería comenzar a estudiar esto en la etapa previa al destete, ¿sí? en lo que llamamos peridestete, es decir, al pie de la madre, y además incorporar otra variable más en estudio que es sumamente importante, que tiene que ver con el tiempo que demora el lechón en acceder al comedero inmediatamente destetado, ¿sí? Sabemos que en el momento del destete se produce un periodo de subalimentación que es crucial, digamos, y todo eso es exclusivamente referido al manejo que se haga sobre ese lechón, ¿sí? Se pueden tener las mejores instalaciones, el mejor alimento, pero si no hay un manejo adecuado que mitigue justamente al máximo ese periodo de subalimentación, no vamos a tener los resultados deseados, y es condicionante, digamos, para el futuro productivo de esta etapa. Así que bueno, esto es lo que pudimos hacer hasta el momento, con la promesa, digamos, de mayores repeticiones más adelante. No sé si hay alguna pregunta. ¿Tienen Sí. pensado incorporar algunos parámetros sanguíneos para poder relacionarlo con el estrés? No está pensado, se podría hacer. Lo que pasa que vos te referís puntualmente a cortisol, podría ser uno de los indicadores. Es un indicador bastante variable, digamos, ¿no? La sola maniobra de capturar al lechón y extraer sangre, digamos, ya alteraría sustancialmente los valores. Digamos, es complejo hacerlo en el lechón, igualmente por el porcino, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la extracción de sangre? Por la complejidad de la... No sería tanto por eso. Lo que pasa es que, bueno, la inmovilización, la extracción de sangre en esta categoría implica poner al animal, digamos, en decúbito dorsal, o sea, es bastante complicado. No la maniobra de extracción, sino es para el lechón, digamos, eso alteraría totalmente los valores. Tratamos de trabajar, obviamente, en sistemas comerciales con un manejo habitual para que la interpretación y la lectura que se haga de esos resultados sea lo más fiel posible, pero no es fácil, digamos, incluso encontrar establecimientos comerciales con un buen manejo de bioseguridad que abran las puertas a que haya ensayos de este tipo, más todavía con la situación sanitaria que se está viviendo actualmente. Estamos tratando de lograrlo, pero no es fácil. Te pregunto, Sí. para correr el error que te puede producir, ¿es la misma variedad genéticamente hablando de lechón? Sí, porque esto es una granja. Una granja que trabaja con una línea genética, sí. El mismo ambiente, la misma línea genética y el mismo alimento. Y fisiológicamente están atravesando la misma etapa cuando los pones. La misma edad, porque como es un manejo en banda, esa banda completa de lechones que se destetan, independientemente del número, comparten la misma edad, más o menos un día, digamos, pero son destetes a 21 días. Tengo una pregunta. Sí. El tema del comedero, ¿es exactamente igual el control con el tratamiento en cuanto a tamaño? El tipo de comedero, sí, eso es buena pregunta, porque eso sería fundamental, digamos, ¿no? Pero sí, es el mismo tipo de comedero. O sea,
El corral, cuando me refiero a salas de destete, en realidad, todo lo que la conforma, tipo de piso, división, densidad animal, tamaño, ambiente, todo eso es exactamente igual en un lote que en el otro, en un grupo que en el otro. Sí, eso sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, y acá, perdón. no, que estaba recordando que era ganancia media diaria Sí. de peso, consumo diario de ración Sí. y conversión alimenticia. Porque esto, ¿en qué momento se mide? Bien, esto se mide cuando el lechón se desteta, consume un alimento preiniciador que se denomina fase 1 comercialmente, sería un alimento comercial de una empresa que está en el mercado, y se mide cuando termina el consumo de ese alimento. Se le asigna un presupuesto fijo, que son 2 kilos por lechón. Cuando se terminan de comer ese presupuesto, que generalmente es una semana, ahí se mide todo el lote. O sea, se midió cuándo se destetaron y al finalizar el consumo de ese alimento. Que de hecho es la etapa más crítica. O sea, es la primera semana post-destete, es la etapa más crítica. Claro. Un lechón que ya, digamos, inicia bien en ese momento, después tiene mayor Porque probabilidad. por ahí se podría hacer una medida un poquito más adelante, pasado este periodo, para ver si efectivamente esto que se ve de ganancia de peso o lo que fuere Tiene un impacto más adelante. Claro, Sí, es cierto. como los niños, como los bebés. No, está bien. Se puede continuar, lo que pasa es que hay mayor riesgo, digamos, de introducir otro tipo de variables. Pero intervenir de nuevo. Pero... Claro, repito, o sea, se estudió esa semana porque es particularmente la que mayor impacto tiene. Digamos, el lechón que no se adapta o que no recibe un buen manejo en ese momento, en el momento del peridestete, primeras 72 horas y hasta una semana, es un lechón que va a estar condicionado, digamos, a no tener un buen desempeño posterior. Entonces, por eso se focalizó el estudio en ese momento, ¿sí? Y hay toda una serie de factores que tienen que ver con cómo está preparada la sala en el momento que ese animal llega y cómo es el manejo del operario hacia ese animal destetado, ¿sí? Cómo se ofrece el alimento, con qué frecuencia y demás. ¿Está? Otro DN. ¿Cómo se carga, no? Ahí. Otra vez. Bien. Este es un trabajo que hicimos con un grupo de becarios del programa de iniciación a las actividades científicas de la universidad, de la UNR, perdón, en donde se buscó identificar factores vinculados a la gestión de los recursos humanos en las granjas porcinas, sí, que condicionan la productividad. Uno de las dificultades o demandas que mayormente uno encuentra en granja es justamente esto, ¿no? El tema de los operarios. Recién vimos un ejemplo de eso, que tiene que ver con la disponibilidad de personal en un tema, digamos, muy específico. La producción porcina actualmente es una disciplina altamente eficiente y tecnificada, comparada incluso con una de las más eficientes a nivel mundial, y esta termina siendo una de las principales debilidades que todos los productores concluyen en que hoy en día existen, ¿no? Entonces nos propusimos un poco tratar de relevar cuáles eran esas dificultades en este caso 10 granjas que se estudiaron del sur de la provincia de Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires, o sea, nuestra área de influencia, y para ello se tomó una granja promedio, ¿sí? Que de las estudiadas había granjas como mínimo de 120 madres, como máximo 600. Se buscó obviamente que sean granjas que no tengan departamento de gestión de recursos humanos, digamos, que tengan un manejo habitual de la granja promedio de aquí, que nos dio justamente un número de 200 hembras, que es algo relativamente frecuente de encontrar. Para relevar la información se utilizó un cuestionario, ¿sí? Vale aclarar que cuando se planteó este proyecto de beca,
se hizo la presentación, se aprobó y posteriormente inició la pandemia, lo cual también hizo replantear un poco la forma de relevar la información. Tuvo que ser obligadamente de manera telefónica o mediante videoconferencia. Quizá eso limite un poco la obtención de resultados. Pero de las 10 granjas encuestadas totalizaban 2.000 madres, y se dividió el estudio, el formulario de encuesta en varias secciones. Una tenía que ver con la persona que se entrevistaba, ¿sí? Que podía ser o el mismo dueño o un encargado que tenga manejo y conocimiento de cómo era la gestión del recurso humano, caracterización del establecimiento, condiciones vinculadas con el ambiente de trabajo, capacitación, remuneración, incentivos, comunicación, toma de decisiones y espacio de discusión y debate, ¿sí? En cada una de esas secciones del formulario se iba haciendo una serie de preguntas que dieran cuenta un poco de cada uno de esos temas a relevar. En líneas generales, o sea, los resultados fueron bastante amplios, hay mucha información para analizar. Nosotros pusimos algunas de ellas. En líneas generales vimos que todas las granjas cuentan con buen sistema de acceso, o sea, la accesibilidad a los establecimientos es bueno. Hay buena conectividad a internet. Esto representa, digamos, una limitante en muchos casos, o sea que en ese sentido no nos encontramos con sorpresas. El promedio... ¿Sí? ¿Quieres agrandarlo? Sí. Con las dos manos. Pará. No sé qué estoy diciendo, chico. ¿Con las dos manos? Sí, perfecto. Ahí está. Bien. Ahí está. En las granjas estudiadas había en promedio 5 empleados con 3 años de antigüedad. La antigüedad es un parámetro muy importante porque alta tasa de recambio en el personal hace que no se puedan establecer programas de trabajo a mediano y largo plazo en los establecimientos. Sí hay que estar permanentemente entrenando y capacitando personal nuevo, y eso lleva su tiempo y es un problema. En el 90% de los casos el reclutamiento es por recomendación, ¿sí? O sea, el personal nuevo llega porque es recomendado por otro, ¿sí? No hay una política de reclutamiento que tenga que ver con análisis de currículum o por experticia. Sí hay periodos de prueba, ¿sí? En ese caso existía esta situación. En cuanto a la comunicación, la mayoría de los casos la comunicación era oral, ¿sí? Había una comunicación oral de las decisiones y de las instrucciones para la realización de las actividades de la granja, ¿sí? El 70% de los operarios participaban en decisiones productivas, pero solo el 20% de los casos se realizaban reuniones periódicas de difusión y discusión. Esta es una metodología que hace rato se viene optando en muchos establecimientos, que tiene que ver con reunir al personal, discutir indicadores productivos, ponerlos justamente en juego, trazar objetivos a corto y mediano plazo y hacerlos partícipe de muchas de las situaciones que se van dando en los establecimientos. Bueno, eso es algo que no está instalado actualmente, ¿sí? El 70% de las remuneraciones estaban en el rango de la canasta básica de alimentos. Nosotros tomamos el indicador del INDEC, ¿sí? En ese caso, y los restantes, el 30% restante estaba por encima de esto. El 70% de los establecimientos no realiza incentivos económicos por productividad. También es muy común que se pague un plus por productividad, que puede estar medido por indicadores productivos por sectores o indicadores productivos globales, por ejemplo, kilos vendidos por hembra por año, o a los operarios de maternidad por lechón destetado, por ejemplo. Esto no era algo que comúnmente se practicara. Bueno, y quienes sí lo realizan lo hacen, como les decía, por kilos vendidos. Y por último, la capacitación del personal, solo un 30% la realiza de manera frecuente, ¿sí? O sea, no hay una política de formación de recursos humanos o de llevar al personal a muchas de las reuniones que se ofrecen. O sea, en el sector porcino es muy común que incluso las empresas o las universidades brinden frecuentemente charlas, jornadas de capacitación
a las que evidentemente solo estarían asistiendo o los encargados o los dueños de granja, no con sus operarios, ¿sí? Un 40% lo hace esporádicamente y un 30% directamente no lo realiza. Esto obviamente nos motiva a los resultados, que son preliminares, lógicamente, no podemos de ninguna manera traspolar esto a una inferencia significativa. Nos invita obviamente a seguir aumentando el número de granjas, siempre tratando de mantener la premisa de que el estudio se va a hacer sobre granjas promedio de la región, que son en las que por ahí más dificultad encontramos. Así que, bueno, esto es lo que inicialmente les podemos presentar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Estamos medio apretados en el tiempo. Bueno, cualquier cosa después pueden hacerle preguntas. Perdón. No, por favor. ¿Cuántos faltan del método? ¿Cuántos faltan, Emma? 1, 2, 3, 4. 6. Sí, pero faltan Emma. Más rápido. Bueno, entonces, para hacerlo rápido, esto es la cuantificación de Campylobacter termotolerantes, que son los que tienen componente zoonótico, en pieles de pollo, luego de la faena en frigoríficos del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Esta es son resultados preliminares porque estamos haciendo van a seguir los ensayos, los muestreos. Estos son los primeros 5 que hicimos hasta ahora. La vez pasada, en las jornadas anteriores, había presentado lo que era la puesta a punto de la técnica. Bueno, de ese momento hasta ahora hemos hecho servicios a empresas o a frigoríficos y también junto con el personal de SENASA empezamos a hacer muestreos dirigidos a diferentes frigoríficos, algunos de exportación, otros solo del consumo interno, para tener como diferentes niveles de frigoríficos. Y lo que hicimos fue hacer no la detección, bueno, no importa si es positivo o negativo, sino la cuantificación, que es un método, es la misma norma ISO, pero tiene parte 1 y parte 2. La parte 1 es para detección, la parte 2 para cuantificación. Porque si bien acá no está regulado Campylobacter en carne de pollo a nivel local, sí países de exportación, mercados de exportación como la Unión Europea lo están empezando a exigir. Dieron ciertos plazos para cumplirlo. Entonces los frigoríficos lo que exportan tienen que empezar a medirlo. Entonces en nuestro laboratorio estamos haciendo el servicio. La idea es también, como no hay información, porque acá no se busca, empezar a hacer relevamientos, por lo menos en la zona de influencia de la usada, por eso el noroeste de la provincia de Buenos Aires, para ver más o menos cómo estamos. Y bueno, básicamente se trabajó con la norma ISO 10272, la parte 2 de 2017. Y bueno, acá la técnica no la detallo porque es muy técnico y ya lo puse ahí la vez pasada. Pero lo importante de los resultados. Se mostraron de 25 muestras, son 5 muestras por frigorífico. Cada muestra es un pool de 3 cuellos de pollo. O sea, el cuello no, la piel del cuello, porque es fácil tomar la muestra, es lo que suele contaminarse, la superficie del pollo. Y además no tiene mucho valor comercial, entonces saca esa muestra y no afecta el valor del producto. Bueno, de las 25 muestras analizadas, de los 5 establecimientos, 10 resultaron positivas, son las que se ven en el gráfico. Bueno, hay gráficos A, B, C y D y E. El frigorífico D arrojó todas muestras negativas, o al menos no detectables con el método de recuento, que requiere que el límite de detección es 50 unidades de formol de colonia por gramo. Ese es el límite de detección y todas las del frigorífico D dieron debajo de esa. Lo demás, el frigorífico A, B y E dieron valores muy bajos, y el frigorífico C, todas sus muestras dieron positivas, y 4 de ellas, de las 5, 4 de ellas dieron superior al límite de 1000 unidades de formol de colonia por gramo, que es el límite aceptado. Entonces, bueno, ese es el único frigorífico que no cumpliría los estándares de exportación es ese. Luego, el resto, bueno, la mayoría de positivos, pero están bien. De hecho, acá son solamente muestras positivas. El frigorífico A de 5 muestras tuvo 2 positivas, el resto dieron negativas. O sea que, en general, está bastante bien los muestreos hasta ahora, pero falta, bueno, esto es la lectura por PCR, porque luego de ver si es positivo o negativo y ver el recuento, se tiene que
si bien se confirman por pruebas bioquímicas, la confirmación final por lectura de PCR, que además permite ver cuál de las dos especies de Campylobacter termotolerantes, si Campylobacter coli o Campylobacter jejuni, cuál es, porque son las dos que son relevantes. Y bueno, acá se dieron todas estos eran los dos controles positivos y todas las muestras ya habían dado para Campylobacter jejuni en este caso. Pero bueno, acá ese dato no está, pero hace que está. 6 muestras dieron positivas para Campylobacter jejuni, 3 para Campylobacter coli y una dio positiva para, o sea, una muestra dio positiva para ambas especies. Pero esto concuerda con la bibliografía que la mayor cantidad de casos aislados es de Campylobacter jejuni. Si bien las dos son zoonóticas, producen la misma enfermedad, así que es más que nada epidemiológico el dato. Bueno, la idea es que este reglamento es para tener información cuando, cómo estamos, porque tenemos los biológicos de exportación van a tener que empezar a cumplir con esta normativa. No es que si no entra en la Unión Europea tiene que decomisar la carne, se la venden a otro mercado, pero obviamente mercados menos exigentes implica menor precio y no es lo que buscamos como país exportador. Y además también para los frigoríficos que son de mercado interno, la idea es que también empiecen a poder cumplir con esta normativa, si bien no van a exportar, que los productos de consumo interno no sean de menor calidad, digamos, que también cumplan con las mismas calidades sanitarias. Y bueno, se propone enseguida con estos ensayos, la idea es, ya mostremos otro frigorífico, que no están los resultados acá porque no están listos, la idea es después empezar a repetir al menos 3 o 4 veces cada frigorífico para ver si estos valores se mantienen a lo largo del tiempo y a lo largo de las granjas, porque cada muestreo fue de un solo lote que vino de una granja, pero cada frigorífico recibe diferentes granjas. Entonces la idea es que si estos resultados se mantienen a lo largo del tiempo y a lo largo de diferentes muestreos, serían buenas noticias para el sector. Lo hice rápido para... Sí. Sí. Gracias. No les quiero poner presión, pero la otra sala ya terminó. Sí, está terminando la idea es más o menos, se pueden ir redondeando para las 12, está bueno, 12 menos 5. Adelante, no. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Noelia Centurión, soy ingeniera zootecnista. Les voy a contar un poco el proyecto de beca doctoral que presenté a CONICET a través del CINNOVA. Es un proyecto que todavía no arrancó, pero bueno, la idea es estudiar un poco la inclusión de semilla de lino en corderos cruzatexel. Lo que estuvimos viendo y analizando es que para el año 2050 la FAO emitió un comunicado en donde el consumo de carne de cordero va a aumentar en un 50% a nivel mundial. Este proyecto se incorpora a una línea de investigación en donde estamos analizando la calidad de carne de cordero en pos de poder aumentar el consumo de esta especie. La idea es comparar dietas en donde una va a ser una dieta control y otra va a ser una dieta con semilla de lino, porque lo que se está investigando es que la inclusión de oleaginosas en la dieta de ovinos lo que hace es poder aumentar la concentración energética en esa dieta, y lo que queremos ver es si cambia la calidad de carne y también si afecta los rendimientos, si afecta parámetros productivos como consumo, ganancia de peso y bueno, eficiencia de conversión. Al mismo tiempo, en este proyecto lo que vamos a hacer es tomar muestras de licor ruminal a través de una técnica de tubo ororuminal para poder analizar el microbioma que encontramos dentro del rumen, y también vamos a tomar muestras de intestino para poder analizar los microorganismos que encontramos en el intestino y poder comparar también con el tema de la inmunidad, ya que son animales que en los ensayos vamos a tomar corderos de 30 días de edad y en un segundo ensayo vamos a tomar corderos de 15 días de edad, son muy chiquititos. Entonces, bueno, la idea es analizar un poco si la inclusión de lino en las dietas de los corderos modifica algunos de estos parámetros productivos, ganancia, consumo y eficiencia, si modifica el microbioma ruminal dentro del sistema digestivo de los corderos, si tiene que ver también con la inmunidad,
Y también vamos a ver si logramos algún dato de los microorganismos que tienen que ver con los gases de efecto invernadero, con el metano y demás, dependiendo de las taxas que encontremos del rumen. Los ensayos se van a llevar a cabo en un campo que se encuentra en la localidad de Gorch, en acá que se ve, un galpón experimental que tiene corrales donde van a estar los corderos en forma individual y bueno, se van a dar en 2 etapas. El primer ensayo van a ser corderos de 30 días de edad y el segundo ensayo corderos mucho más chiquitos de aproximadamente 15 días de edad. Se les van a entregar las 2 dietas de control y otra con la inclusión de lino. También se van a tomar parámetros sanguíneos al inicio y al final del ensayo, y algo muy importante es que en este caso vamos a tener 2 etapas, una de adaptación y una experimental, porque también conocemos que los ovinos tienen periodos de adaptación mucho más largos que los bovinos, por ejemplo. Entonces, bueno, la idea es que el proyecto comience el año que viene y bueno, que sea algo que se pueda aplicar tanto a nivel científico, tecnológico, como también tratar de llevarlo al productor en esta idea de poder aumentar el consumo de la carne de cordero a nivel nacional y bueno, ojalá que en un futuro a nivel mundial. Mucho. Soy Barrote, estoy finalizando la ingeniería zootecnista y hice este trabajo, vendría a ser una parte de lo que es el trabajo final de grado y analizamos el efecto de la remoción de pilas, el efecto de la remoción en el camellón de compostaje de cadáveres porcinos. El compostaje es un proceso de descomposición controlada de la materia orgánica, un proceso de descomposición controlada de la materia orgánica con el fin de convertirlos en un material orgánico rico en nutrientes que nos va a servir para fertilizar los campos. Este trabajo se hizo con el objetivo de evaluar los principales parámetros del proceso de compostaje para el tratamiento de cadáveres porcinos en un sistema en pilas a campo abierto, y el ensayo se realizó en la granja porcina Estancias y Cabañas de Giras, el cual se desarrolló dos camellones. Uno se hizo con remoción y el otro sin remoción. El camellón que se removió se utilizó con esta máquina de Fertec que nos prestó el INTA de Hilario Jasubi, y después el otro camellón sin remoción, que tenían un volumen de 210 metros cúbicos, eran 2,80 metros de ancho por 1,5 metros de alto y 50 metros de largo. Se tomó temperatura periódicamente y bueno, finalmente se realizaron análisis físico-químicos y biológicos. Se realizó recuento de coliforme y además, otra cosa que me había olvidado decir, este camellón se armó una cama de heno de trigo de unos 25 centímetros, después se trituraba los cadáveres porcinos y se volvía a colocar heno de trigo en una relación 3:1. Los resultados que obtuvimos fueron que las temperaturas en el camellón removido en la semana 1 y 2 se notó diferencia de tener una etapa termófila positiva,
que era lo esperado. Y después en las semanas 1, 5, 6 y 7 tuvimos diferencias significativas, siendo el camellón removido mayor que el camellón sin remover. Hasta como conclusión de este trabajo, hasta el momento los resultados son alentadores sobre la efectividad de la remoción del compostaje cadavérico. Y bueno, nos estaría faltando hacer un análisis de lo que vendría a ser la parte físico-química y biológica en cuanto al resultado final del compostaje. Eso sería. ¿Qué tal? Me llamo Guadalupe Martínez, estoy becaria con ISET y bueno, el trabajo que voy a presentar es parte de mi proyecto de tesis, que es una parte, que el proyecto es de estudio de estrategias de manejo nutricional y alimenticio en las cerdas con el fin de reducir las pérdidas totales de lechones al nacimiento. Esto es parte que acá vamos a hablar de la constipación que sufren las hembras en el periodo periparto. Como sabemos, en las últimas décadas la mejora genética de las casas de genética ha llevado a que tener un mayor número de lechones al nacimiento, lo que conlleva una mayor duración del parto. Y la mayor duración del parto también compromete el estado energético de la hembra por un lado y una mayor tasa de nacidos muertos por durar más ese parto. Por otra parte, la constipación de la que vamos a hablar acá, o estreñimiento, juega un papel fundamental en estos índices productivos. Bueno, el título es Impacto de la constipación. Con el fin de reducir las pérdidas totales al nacimiento, una de las causas más comunes es esto del estreñimiento, que por un lado tiene un origen fisiológico. El útero grávido aumenta de tamaño, entonces comprime por un lado al aparato digestivo, y por otro lado las hembras hoy en día en gestación están alojadas en jaulas, tienen menor movimiento, por lo tanto hay menor demanda de consumo de agua y alimento. Eso agrava la constipación. En los días previos al parto también es común que la hembra reciba una ración mucho más energética, que es la que todos conocemos, que es de lactancia, y con menor contenido de fibra. Además, por supuesto hay un menor suministro de alimento y agua, reduciendo así la frecuencia de defecación. Bueno, justamente el objetivo fue evaluar el impacto sobre el desempeño productivo. Este trabajo fue hecho en una granja comercial de 150 madres con genética Topics. Está localizada acá en el partido de San Antonio de Areco. Y si bien esto es una caracterización, todavía no se llevó a cabo ningún tratamiento. Esto es un paso previo a lo que viene. Y en lo que podemos observar, que dentro de estas 157 hembras que fueron monitoreadas, lo que se hacía es, al momento del parto se registra la primer defecación de la hembra, o sea, cuando defeca por primera vez luego de parir, básicamente. Y se divide, como lo vimos acá, en un periodo menor a 48 horas y mayor a 48 horas. Las hembras que defecaron posterior a las 48 horas de haber parido se consideran constipadas. A ver si podemos agrandar acá. No me sale la de Bruno, pero ahí está. Acá se observa que de 157 hembras, 126 hembras defecaron posterior a las 48 horas. Y esto, por supuesto, se impacta en los índices de productivos, como es los lechones nacidos totales, y a lo que nosotros nos queremos enfocar, que es en la cantidad de lechones nacidos muertos. Como ven acá, 1.6
También afecta a los lechones momificados, un 9% de lechones nacidos muertos. La duración del parto por ahí acá no hay mucha variación, pero bueno, concluimos que la constipación juega un rol fundamental en los índices, sobre todo en los lechones nacidos muertos. La idea del trabajo es, dentro de los objetivos, es la implementación de fibras en la dieta de las cerdas, estrategias de manejo en cuanto a las veces que se da de comer a ese animal preparto, en relación a la energía que va a tener esa hembra al momento de parir. No es lo mismo que coma 12 horas antes a que esté comiendo 3 horas antes de parir. La energía que va a tener ese animal al momento del parto. La fibra también juega un rol fundamental en la energía que aporta el alimento. No es lo mismo la energía de fermentación de los ácidos grasos de cadena corta que a una dieta rica en almidón, que tiene una digestión mucho más rápido. Una dieta con contenido de fibra, la energía dura más tiempo, por lo tanto ahí nos quedamos, por así decirlo, más tranquilos de que esa hembra va a tener suministro y sustrato para llevar a cabo el parto. Bueno, no sé si tienen alguna duda, pero bueno, acá este trabajo básicamente caracterizando la granja se concluye en que las cerdas hiperprolíficas tienen un desempeño reproductivo aumentando las pérdidas totales de los lechones. En un próximo paso es evaluar la implementación de este blend de fibras y ver cómo repercute en los índices. ¿Tienen una pregunta? Llegamos. Y corrida. Entendí que era el No, falta el último. bueno, Buenos días, mi nombre es Lorena Albán, soy graduada de la carrera de Ingeniería Zootecnista. El otro. Ahí estamos. Bien. Y este es el trabajo final de grado con el que ahora sí. Bien, es la evaluación de la calidad del expeller de soja utilizado en la fabricación de alimento balanceado iniciador para pollos parrilleros en una empresa avícola de la zona de acá de San Antonio de Areco. Vamos a hacerlo resumido. El objetivo del trabajo es evaluar la calidad del expeller de soja que se utiliza para la fabricación del alimento, y para esto se caracteriza física y químicamente el grano de soja, el expeller y finalmente el alimento balanceado, para saber si este cumple con los requerimientos nutricionales de las aves, en este caso iniciadores, que son entre 14 y 28 días. Bien, la metodología: se hicieron 5 muestreos durante 5 días diferentes, no consecutivos, en 4 puntos de la producción de expeller y alimento, ¿sí? Para poder evaluar si existe variabilidad en el proceso productivo, y para esto hacemos evaluaciones macroscópicas, utilizando también NIRS y ayuda de manual de calidad de la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario, la norma 17 y 19 de comercialización de la soja y subproductos de soja, de lo que era la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, y un patrón para poder determinar la actividad uriásica, ¿sí? Es de Betifarma. Y finalmente, para el alimento balanceado se utilizó una tabla de requerimientos nutricionales que fue otorgada por la empresa. Estos son algunos de los resultados. Como tenemos para la composición física del grano de soja, los porcentajes de grano quebrado, dañado, verde, negro y materia extraña. Para la composición química del grano de soja, la humedad, proteína bruta y extracto etéreo, que acá lo que podemos resaltar es estos 3 valores de composición química son los que después nos va a determinar la calidad del expeller de soja. Son fundamentales
para para tener un expeller de calidad. En el expeller tenemos dos puntos, uno en la salida de prensa y otro en el silo de almacenamiento. Acá la caracterización física es en el desmenuzado utilizando zaranda, y la composición química mediante NIRS. Medimos proteína bruta, extracto etéreo, humedad relativa, fibra bruta, cenizas y mediante el método rápido cuantitativo de rojo fenol la actividad ureásica. Y para el alimento balanceado mediante NIRS, proteína bruta, extracto etéreo, humedad relativa, fibra bruta y cenizas. Bien, son muchos números, ¿sí? Podemos encontrar de que si lo comparamos con las normas de comercialización, a veces cumplen con la base, otras veces depende del número, están fuera de los límites. ¿Qué otra cosa? Lo más importante, la proteína bruta y el extracto etéreo son inversamente proporcionales. Entonces, si queremos tener un expeller de calidad que nos aporte proteína, que justamente para lo que queremos, necesitamos extraerle en mayor cantidad de aceite posible, y resultó que es ineficiente. Y la composición química, al compararlo con la tabla de requerimientos, se obtuvo que está fuera de los requerimientos que necesita un animal. Entonces, como es un trabajo, yo hice mis prácticas profesionalizadas en esta empresa, para concluir se le hicieron una serie de sugerencias que fueron secar el grano previo al ingreso al de extrusión prensado para poder homogeneizar el lote y poder tener un expeller menos variable, ¿sí? Controles mecánicos de temperaturas a la extrusión prensado para poder hacer más eficiente la extracción, y acá la actividad ureásica que dio 0 me está indicando sobrecocción. Y realizar un acondicionado mejor de que se está realizando, porque allá el punto de cenizas está fuera de la norma, nos está indicando contaminación, ¿sí? No sabemos si por tierra o por alguna otra cascarilla o por algo. Finalmente, realizar controles periódicos de solubilidad de la proteína para poder manejar esto que dije anteriormente de la actividad ureásica. Nada más, cortito.